Les damos la bienvenida a la segunda sesión de esta actividad de capacitación, Administración de Proyectos de Inversión. Como siempre, las recomendaciones, les pedimos por favor mantengan sus micrófonos apagados y consideren su ambiente de encender sus cámaras. Es importante recordarles que la sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Doctora, sin más, le cedo la palabra y el uso de la pantalla. Muchas gracias, licenciada Ruth, muy amable, gracias. Comenzamos. Muy bien. Buenos días a todos, bienvenidos a su segunda clase correspondiente a este curso que tiene que ver muchísimo con costos, con cálculo de precios y para ser sincera, bueno, pues hoy en día no es que ustedes se vuelvan economistas, ni que tengan la obligación de manejar la clase de hoy como economista como tal, pero sí debo de decirles que todo lo que se va a platicar hoy en día tiene que ver con un perfil economicista. Es decir, es una ciencia, acuérdense, que trata de los recursos escasos de una nación y que de alguna manera está involucrado en todo lo que vamos a hacer el día de hoy, porque vamos a hablar del costo-beneficio social. El costo-beneficio social, vamos a ver. Vamos a ver a manera de introducción. Para hablar del costo-beneficio, existen muchas metodologías con diferentes ópticas. Podemos manejar el costo-beneficio puro, el que tiene que ver obviamente con precios, con todos los costos en que incurre un proyecto, todo lo que tiene que ver también con el costo-eficiencia, que es otro tipo de cálculos que se hacen a través de fórmulas que dan como resultado exactamente el cómo optimizamos el recurso, sobre todo el financiero, para llevar a cabo nuestros proyectos. Existe el costo-beneficio social, que es el que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Que a diferencia de los demás costos que hablan precisamente de los precios de mercado o de las cantidades que yo debo erogar para poder esperar, y aquí quiero ser muy enfática, para esperar un retorno de la inversión, en este caso no estamos hablando de eso, porque la inversión que yo espero a la hora de invertir en un proyecto social es precisamente el beneficio que yo hubiera obtenido al invertir mis recursos sin esperar nada lucrativo, que es en nuestro caso. Por lo tanto, las fórmulas que tendríamos que ver en cualquier tipo de cálculo en costos, ya sea el de eficiencia, el beneficio y el beneficio social, están basadas en la economía. Son fórmulas complejas, porque la economía tiene una rama por ahí que se llama econometría, y la econometría es la encargada del manejo, diseño y aplicación de esas fórmulas. Ese es un punto que debemos observar, porque hoy vamos a ver una fórmula de costo-beneficio social. Lo que sí también debo hacer la aclaración es que cuando estamos hablando de cualquiera de las fórmulas que se pueden aplicar en los costos-beneficio, pues resulta que casi nadie hace una investigación de mercado. Para que yo tenga la salvedad de que el costo-beneficio que voy a calcular va a tener resultados óptimos en mi proyecto, yo lo que debo tomar en cuenta es que debemos hacer una investigación de mercados. La investigación de mercados tiene sus propias técnicas, como ya veremos, pero es importantísimo que yo pueda hacerla para obtener el mayor beneficio, sobre todo a la hora de calcular mis costos. Entonces, en el caso de una ONG, lo que más debemos considerar es que el análisis del costo-beneficio social también tiene sus propias características. Y el beneficio social a veces es calculado erróneamente, simple y llanamente porque estamos hablando de variables que a lo mejor hablan de TIR, hablan de VAN,
Es decir, hablan de la tasa interna de retorno, hablan del valor presente del proyecto, pero en el caso de nosotros es un error que nosotros tengamos esa óptica respecto de el retorno de mi dinero, ¿no? Entonces mi dinero no va a retornar. Por lo tanto, entrando en materia, debo decir que cuando yo voy a determinar costos y beneficios en un proyecto, sobre todo de tipo social, hay 3 preguntas que nos debemos hacer. En principio, yo necesito identificar cuáles son los costos en los que voy a incurrir dentro de mi proyecto. ¿Cuáles son los costos? Estamos hablando desde el momento del adverbio cuáles, estoy hablando de la parte cualitativa de la identificación, es decir, costos de mantenimiento, costos en la compra de insumos, costos para la inversión de un edificio o una escuela, costos, es decir, ¿qué costos? ¿Cuáles son los costos en los que voy a incurrir? Porque de alguna manera estoy describiendo y explicando en mi proyecto de qué tipo de costos se trata a nivel cualitativo. De ahí, yo tengo que pasar a esa parte del cálculo del tiempo. Es decir, ¿cuándo voy a aplicar ese recurso? ¿Cuándo voy a tener que calcular esos costos? ¿En qué tiempo pretendo yo aplicar ese dinero para calcular mis costos? Y estoy hablando entonces de una situación temporal-espacial, ¿no? ¿Cuándo lo voy a aplicar? ¿En dónde lo voy a aplicar? Y lo más importante de las 3 preguntas quizás sea el valorar esos costos. ¿Cuánto vale lo que yo voy a ejecutar? Y aquí ya no nos vamos con la parte cualitativa, sino con la parte cuantitativa. Tengo que valorar mis costos, tengo que darle número, tengo que darle cantidad, tengo que destinarle recursos. Por lo tanto, si yo estoy hablando de una determinación de costos y beneficios, lo primero que tengo que hacer es preguntarnos de los costos. La segunda parte tiene que ver obviamente con los beneficios. Es decir, identificar cualitativamente cuáles son los beneficios que pretendo alcanzar. Eso está dentro de mi planeación, ¿se acuerdan? El objetivo general, si hay objetivos específicos, y ahí identifico cuáles son los beneficios que quiero cubrir, a quienes quiero cubrir. Si hablamos de tiempo, los beneficios tendrán que ver con la explicación de en cuánto tiempo, es decir, cuándo también voy a aplicar o esperar esos beneficios. El tiempo es la clave para los beneficios, porque debe haber como un binomio cuadrado perfecto. Número de recursos y el tiempo que yo he planeado en aplicar esos recursos. Ni más ni menos. Porque fíjense ustedes que en un año fiscal yo no podría estar arrastrando cifras. Si yo estoy planeando un proyecto para 365 días, yo tengo que estar prorrateando, articulando, ¿sí?, mis recursos de tal suerte que en ese año tuviera que ver con los resultados que yo esperaría. Obviamente estoy hablando de que también es una situación temporal espacial. Es decir, ¿cuándo voy a aplicar mis recursos para saber cuándo voy a obtener mis beneficios? ¿En dónde los voy a obtener? Y finalmente la valoración de mis beneficios. ¿Y cuánto valen mis beneficios? Bueno, mis beneficios los voy a poder calcular por fórmula, los voy a poder calcular en números absolutos, los voy a poder calcular en números relativos, es decir, en porcentajes, y para ello vamos a utilizar cualquiera de las dos operaciones, ya sea las geométricas o las aritméticas. Acuérdense, suma o resta, multiplicación o división.
Por lo tanto, determinar costos y beneficios es primeramente hacernos esas preguntas para después ejecutar el proyecto. Ahora bien, cuando hablamos del tipo de costos, vamos, si ustedes recuerdan, las personas que estuvieron en nuestro segundo curso, tenemos dos tipos de costos, los directos y los indirectos. Los costos directos y beneficios asociados directamente con el proceso productivo tienen que ver con la mayor disponibilidad del producto o del servicio. Estos costos y beneficios asociados tienen que ver, obviamente, con la planeación que yo hice y la pregunta que me hice anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son mis costos y cuál es el número de beneficiarios? Los costos directos se van a calcular con independencia, ¿sí?, de que estén o no ya detectados esos costos en el proceso productivo. Lo que tengo que hacer es identificar esos costos directos, empezando por saber si hay disponibilidad o no de ese producto o servicio, porque ya vamos a ver más adelante que existen fallos del mercado que no me permiten a veces saber si los beneficios van a tener mucho éxito porque el mercado está incompetente, está inestable o no es un mercado perfectamente establecido. Eso lo vamos a ver. Entonces, los costos directos van a estar en función de que esos productos y servicios que yo voy a requerir en mi proyecto, ¿sí?, tenga yo la disponibilidad dentro del mercado. Los costos indirectos, los costos y beneficios que afectan a otros mercados, como puede ser el efecto de sustitución, el costo-beneficio relacionado con el encadenamiento y el costo-beneficio vinculado a las externalidades. Estos tres conceptos están íntimamente ligados a mi proyecto. Estos tres conceptos son economicistas. El que más nos afecta para poder calcular el costo-beneficio social de un proyecto es el de las externalidades, que ya vamos a ver qué es esto. Sin embargo, vamos a hablar con ejemplo muy laxo, ¿no?, para que tengamos más o menos la idea, que cuando yo costeo indirectamente un producto o servicio o un insumo para mi proyecto, puede ser que el costo indirecto tenga que ver con un producto de sustitución. Por ejemplo, cuando yo tengo escasez de azúcar en el mercado y si yo lo que tengo es una ONG para otorgar desayunos a los más desprotegidos, obviamente si hay escasez de azúcar, el costo que yo calculé en un inicio dentro de mi proyecto quizás no sea el mismo que voy a plantear cuando hay escasez de ese producto. Si yo planteé el costo del kilo de azúcar en 20 pesos, en el mercado negro por escasez lo encuentro en 30, y que ni aún en el mercado negro encuentro ese azúcar en 30 pesos el kilo, yo voy a tener que costear indirectamente los efectos de la escasez de ese producto en sustitución de otro que pudiera ser la miel. Entonces, si estoy hablando de miel para sustituir el azúcar, a lo mejor la miel no me sale en 20 pesos o 30 pesos el litro. Y este costo indirecto infla mi proyecto, infla el costo de mi proyecto, y esto tiene que ver con prever que los efectos de sustitución en un proyecto pueden aparecer en cualquiera de la etapa de la vida del proyecto. Porque los efectos de sustitución tienen que ver con la fuerza de mercado. Y las fuerzas del mercado están directamente relacionadas con oferta y demanda. Por lo tanto, los efectos de sustitución son algo con lo que debemos vivir a la hora de proyectar algún tipo de fenómeno, algún tipo de servicio que yo deba proporcionar. En este caso, el encadenamiento
no es otra cosa más que el conjunto de fenómenos que se dan en los mercados y que modifican mi precio. Puede ser que haya escasez de azúcar, puede ser que en el mercado negro, aun y cuando suben el precio, haya escasez de la misma, puede ser que no haya miel, puede ser que incluso no encuentre mascabado. Y esa cadena del mercado y de escasez del mercado da como resultado que yo compre sobrecitos de azúcar, ya saben, de la que es stevia o esplenda, que es muchísimo más cara que cualquiera de los otros conceptos. Entonces, ese encadenamiento también puede ser que dé al traste con la planeación de los costos que yo ya había hecho. A este tipo de efectos se le llaman costos indirectos, ¿no? Y desde el punto de vista del precio o del costo de mi proyecto, obviamente sale inflado, ¿sí? Bien, hablemos de las externalidades. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda, algún comentario? Seguimos. Ahora bien, no podemos realizar el análisis costo-beneficio social si no sabemos a qué se refieren los fallos del mercado. Un término economicista en donde nos vamos nosotros a abocar a la explicación del por qué el mercado falla y por ende me perjudica en la planeación de mis costos. ¿Ok? Quizás lo que mejor esperaría yo como proyectista es que los fallos del mercado ahora sí que me aplicaran o me impactaran para bien, pero regularmente son fallos del mercado que mueve el costo del proyecto y lo mueve hacia arriba. Vamos a ver de qué se trata y vamos a entender estos costos. Lo primero que debemos explicar es ¿y por qué existen fallos en el mercado? Bueno, en economía, los fallos del mercado tienen que ver, como lo comenté hace un momento, con alguna imperfección del mercado. ¿Ok? Y cualquier imperfección del mercado puede resultar como óptimo o como no óptimo cualquier cambio en la oferta y la demanda. Las imperfecciones del mecanismo del mercado a veces impiden, si no es que siempre, que los resultados sean óptimos. En este sentido, a veces hay muchísima oferta de un producto o de un servicio, ¿sí? Pero resulta que la inflación es tal que la demanda no es lo que yo espero. Y entonces cuando yo soy alguien que oferto muchísimo producto, muchísimo insumo y no hay quien me compre, ¿sí? Pues entonces caigo en una imperfección del mercado. Hay mucha oferta, hay poca demanda y la oferta que pretende colocar un empresario de sus productos o de los insumos que me van a comprar, resulta que caen en un estado de recesión. Porque a lo mejor tengo llenísimo el almacén de mi producto y de mi servicio que no sale, es decir, que no me compran. Sale a la venta y no me compran. Entonces, bajo este contexto, el empresario lo que tiene que hacer es empezar a rematar, aunque sea para sacar el costo de fabricación. Esto para el consumidor es bueno, porque cuando sacan a remate con precios en donde solamente lo que quieren recuperar es la maquila, o el precio no el precio del mercado, sino el precio de fabricación, solamente para los consumidores es bueno, porque a lo mejor sí tienen el dinero para poder adquirir esa oferta en donde el precio bajó mucho. Pero si sucede a la inversa, en donde las imperfecciones del mercado tienen que ver con poca oferta del bien o servicio que yo pretendo comprar, pero sí hay muchísima demanda de lo que se quiere comprar. Entonces, para cualquier consumidor es negativo, porque obviamente estamos hablando de que hay poca oferta, mucha demanda
Y de ahí se agarran los empresarios para subirles precios, porque finalmente ellos son los que ponen el precio y si hay escasez, pues obviamente yo necesito el producto, yo necesito el insumo y lo tengo que comprar al precio que sea, al menos que quiera que mi proyecto aborte. Entonces, las imperfecciones del mercado son muchas, ya veremos algunas de ellas, pero sí hay que pensar que en ningún país del mundo existe un mercado o con mecanismo perfecto. No hay un mercado perfecto, es decir, que los mismos demandantes son los mismos oferentes, que los mismos demandantes de bienes y servicios a un precio sean los mismos oferentes de bienes o servicios a un mismo precio. No hay mercados perfectos, por lo menos en mi larga vida de casi 70 años no lo he visto. Lo que sí he visto es que las imperfecciones del mercado se dan cada día más. Además de esto, existen fallos de mercado porque a veces el Estado interviene para fomentar el crecimiento económico. Es decir, cuando el Estado pretende llevarnos a la curva de posibilidades de producción, es decir, cuando el Estado por política pública nos lleva o nos quiere llevar al pleno empleo, situación que tampoco hemos visto en ningún país, el pleno empleo, ¿sí? O tiene la intención de mantener estable el nivel de precios, es decir, controlar la inflación, o quiere aumentar nuestra capacidad para producir, es decir, crecimiento, a veces esa intervención del Estado es fallida, es un Estado fallido y lo que logra es mantener niveles de pobreza más amplios. Obviamente cuando las cosas no se hacen bien. Y doy un ejemplo. Cuando el Estado quiere dar muchísimo empleo, quiere dar muchísimas facilidades al empresario para mayor contratación de empleo, quiere dar todas las facilidades para subir los niveles de empleo en un país, regularmente estamos hablando de qué? De que los precios de los productos y servicios en teoría deberían de bajar. Si les estoy dando empleo, o por parte de los empresarios, si les estoy dando facilidades a los empresarios por parte del Estado para que produzcan, en teoría los precios deberían de estar estables y bajar. Pero si este fenómeno, sí, se puede vincular o se vinculan con un nivel de precios estable, es decir, que el Estado controle la inflación, en ese momento estamos del otro lado. Tengo facilidades para producir, controlo la inflación y obviamente yo aumento mi capacidad para producir. Pero ¿qué pasa cuando un Estado le aprietan las tuercas a los empresarios, a los productores? Y esas tuercas se aprietan de tal precio que solamente pueden pagar cierto salario mínimo, solamente pueden producir cierta cantidad de bienes y servicios. Y cuando un empresario a lo mejor lo que está adquiriendo es materia prima del exterior en divisa, pues obviamente sí va a crecer, pero poquito, ¿no? La economía de un país. Va a crecer la empresa, pero poquito en su economía. Y si a eso le aunamos que a lo mejor el control de la inflación no es tal, entonces vamos a tener otro fenómeno peor. Inflación, poca producción, y la poca producción que hace un empresario nos da como resultado altos precios. Cuando esto se vincula, hay otro fenómeno que se llama depresión. Y acuérdense que cuando estamos deprimidos a nivel personal, no queremos levantarnos, no queremos trabajar, queremos llorar de todo. Y entonces una empresa y en un país pasa lo mismo. Caemos en depresión económica. Lo óptimo sería lo contrario, lo que ya explicamos. Pero ¿por qué existen los fallos del mercado? Porque a veces el Estado no tiene una varita mágica para poder controlar todas las variables. A veces no puede controlar la inflación. Y yo quiero hacer uso de este ejemplo de cuando
en el gobierno del 88-94, tuvimos un control de la inflación hermosa. Durante 6 años tuvimos controlada la inflación. Hubo producción, hubo pleno empleo, no como tal, sino hubo niveles de empleo altos. El PIB subió, ¿sí? Y quiero decirles que con estas variables vivíamos en un mundo bien feliz. Lo que no se pudieron controlar, por ejemplo, fueron otras variables que venían del extranjero, otras variables que venían a lo mejor respecto de los tipos de cambio, respecto de las tasas de interés, respecto del establecimiento de otras empresas en nuestro país. Y esas variables macroeconómicas no las pudimos controlar ni detectar, a tal grado que el controlar la inflación era como tener una camisa de fuerza que en cualquier momento el loco se iba a reventar la camisa y iba a salir al mercado. Dicho y hecho, si yo no tengo el control de todas las variables macroeconómicas, va a haber muchos fallos del mercado, pero sobre todo, el loco llamado inflación, controlado con camisa de fuerza, va a salir. Y entonces tenemos el error del 95, cuando el siguiente gobernante recibió un estado en donde todos los precios se disparan, todo lo que es la cotización peso-dólar se disparó, las tasas de interés subieron y por lo tanto hacer una estrategia del Estado bajo estas condiciones, los fallos del mercado son amplísimos. Las empresas empiezan a quebrar, las personas empiezan a quedar sin empleo y todo ello porque el Estado no calculó lo que debería hacer en cuanto a la economía y para que no existiesen fallos del mercado en todos nuestros proyectos. ¿Ok? Entonces, mucho ojo. Si vamos a controlar el empleo, si vamos a controlar la inflación, si vamos a controlar todo, controlemos todo. Para que después no tengamos errores tan graves como el del 95. Por lo tanto, estos fallos del mercado también existen porque muchos mercados no son eficientes. No son eficientes porque el hecho de que se establezca una empresa china en nuestro país, ¿sí? Lo más seguro es que tengamos precios muy competitivos para adquirir insumos para nuestro proyecto. Pero a veces esos precios competitivos no están vinculados a la calidad del mismo. Acuérdense que muchos productos de otros países, no precisamente chinos, son productos e insumos que adquirimos a bajo precio, pero son tipo Kleenex. Úsese y tírese. Entonces, estos mercados regularmente los oferentes, en donde dan buen precio y poca calidad, regularmente me sale mucho más caro en el futuro. ¿Por qué? Porque a lo mejor no alcancé a cubrir el beneficio que yo quería, porque los insumos que yo adquirí no fueron los eficientes para lo que yo quería. Y estamos hablando, por ejemplo, de algunas obras, ¿no? Algunas obras, por ejemplo, que tienen que ver con el mantenimiento, reconstrucción de algo. A veces, si yo compro productos baratos, más me tardo en resanar una pared que en que se me empieza a caer el yeso. Y ello porque a lo mejor adquirí insumos baratos, ¿no? Ya no quiero dar más ejemplos porque ustedes saben bien a qué ejemplos también me refiero. Sin embargo, los mercados a veces no son eficientes y a veces, como dice aquel comentario coloquial, lo barato sale caro. Y entonces tengo que buscar la forma de costear en aquellos mercados que no tengan tantos fallos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. Los fallos del mercado los puedo identificar como competencia imperfecta del mercado, monopolio, oligopolio y monopsonio. Vamos a explicar esto. Externalidades, que tiene que ver con
también con un fallo del mercado fuerte. Otro fallo del mercado es bienes públicos, es decir, la insuficiencia de los bienes públicos o lo que ofrece el Estado, pero que es insuficiente. Y la información imperfecta, que tiene que ver con toda la información del mercado en cuanto a precios, en cuanto a cantidades, en cuanto a almacenamiento. Comenzamos con el monopsonio. ¿Qué es un monopsonio? Pues es una competencia imperfecta del Estado, ¿no? Ya lo dijimos anteriormente. Un monopsonio, denominado también como el monopolio del comprador, ¿sí? Del griego mono, único, psonios, compra, es un tipo de mercado en el que existe un único comprador o demandante en lugar de varios. Debido a esto, el mercado posee una competencia imperfecta. Vamos a ver a qué se refiere esto. Vamos a ver si estamos en un pueblo pequeño, por ejemplo, si estamos en un municipio pequeño, por ejemplo, en que haya una única empresa demandante de mano de obra, pues ¿a quién voy a contratar? Solamente a los del pueblo, solamente a las personas que están en el pueblo, y por lo tanto el demandante no tiene opción más que poder contratar a los del mismo municipio. Porque seguramente si yo traigo a esos empleados de otro municipio, me sale caro porque hay que ponerles vivienda, porque hay que ponerles transporte, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de un monopsonio de esta naturaleza, estamos hablando de este ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, de monopsonio sería el hecho de que en la obra pública, ¿sí? Cuando hay obra pública, ¿sí? El Estado es el único comprador frente a una firma constructora, ¿sí? Puede haber muchas firmas constructoras, pero el único demandante que va a haber, el que va a licitar una obra pública, el que va a otorgar por adjudicación directa una obra pública, el que va a decidir, el demandante que va a decidir sobre a quienes contratan una obra pública, ¿qué constructora? Pues es el Estado, es el gobierno. Y entonces estamos hablando de monopsonios muy grandes, ¿no? De muchos millones de dólares, como por ejemplo la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, en donde es un monopsonio, en donde el Estado tiene la palabra, es el único demandante y es el único que puede decidir, ¿sí? Y de ahí nos vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, ¿no? ¿Qué puede demandar un Estado o una entidad de la República? Pues obra pública. Y si lo que quiere es construir un puente, bueno, pues él es el único que decide quién. ¿Me expliqué, jóvenes? ¿Sí? Bien. También existe otro fallo del mercado llamado competencia imperfecta a nivel de monopolio puro o de precio lineal. Existe una sola empresa en donde ofrecen los productos y servicios. Obviamente, cuando yo adquiero esos productos y servicios, pues el producto es homogéneo, no existen sustitutos. Ahí no hay de otra, ¿no? Ya vamos a ver el ejemplo. Ahí no tengo de otra más que comprar el que hay. Y como dicen los chavos ahora, es lo que hay. Sobre todo existen barreras de entrada. Es muy difícil que entre una empresa diferente para poder competir con ese monopolio. Además, no hay intervención alguna del gobierno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces el mismo gobierno es el que ofrece algún tipo de monopolio
El monopolista conoce bien el mercado y existe movilidad perfecta entre los factores de la producción. Vamos a ver el ejemplo. Existe una sola empresa, Comisión Federal de Electricidad. Antes existían dos, Compañía de Luz y Fuerza y Comisión Federal de Electricidad. Una daba servicio al centro de la República Mexicana y Comisión Federal daba el servicio al resto de la República. Ahora no, ahora es una sola empresa. Es un monopolio de Estado. El producto que nos oferta Comisión Federal de Electricidad es homogéneo. No existen sustitutos. Bueno, sí existen. Pero en el siglo XXI no vamos a alumbrarnos con vela. O no vamos a alumbrarnos con quinqués. O no nos vamos a alumbrar con lámparas de gasolina. Aunque debo ser clara en este sentido. Muchos municipios, pueblos, villas y rancherías alejadas de la modernidad aún tienen el sustituto de la luz. Y por qué no decirlo, hoy en día tenemos lo que son las empresas verdes, ¿no? Entonces las empresas verdes lo que hacen es darnos la opción de no utilizar la energía eléctrica y sí utilizar paneles solares. Pero con eso, con esta situación, no estamos diciendo que todo mundo tiene para paneles solares, ¿no? Tampoco todos los empresarios tienen energía eólica como están por ejemplo, en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. Ahí hay empresas eólicas en donde quizás la energía que pagan a Comisión Federal es mínima y lo que utilizan es el viento para producir sus galletas. Hay una empresa por allá de pastas y galletas. Entonces, los productos son homogéneos, no existen sustitutos. En México, si existen algunos, no están al alcance de la comunidad. Además, existen barreras de entrada. A ver, ha existido muchísimos problemas en México para que entren, por ejemplo, otras gasolineras que no sean las de Pemex. Esas barreras de entrada han tenido que surtirse, hay que sortearse, hay tenido que saltarse con muchos problemas con el Estado. Y sí ha permitido la entrada de otras empresas, ¿no? Como puede ser G200, como puede ser Shell, como puede ser, etcétera, Coupé. Pero existen barreras de entrada y seguramente los precios no son muy competitivos. A veces el huachicoleo se convierte en monopolio puro. ¿Por qué? Porque gran parte de los estados de la República trabajan bajo este esquema en la total impunidad, en total ilegalidad, y resulta que la gran mayoría de traileros, ¿sí?, compran este producto a muy bajo precio y simple y sencillamente estamos hablando de que ya son monopolistas huachicoleros. Hay donde, por ejemplo, allá en mi estado, ¿sí?, existen rancherías en donde están hasta formados los tanques de gasolina, que son monopolio de la gasolina porque ni siquiera existe una gasolinera, pero ellos sí existen. Entonces, cuando estamos hablando de monopolios de Estado, no hay una intervención alguna del gobierno. Y cuando estamos hablando de monopolios bajo el Estado, regularmente el gobierno tampoco han intervenido. ¿Sí? Es el caso de las grandes mangueras que se ven ahí en algunos municipios de Hidalgo y todos los huachicoleros que están a orilla de carretera. Esto es monopolio. Y por ende, existe una movilidad perfecta entre los factores de la producción. ¿Por qué? Porque para que haya huachicolero necesitan haber gasolineras o necesitan haber ductos de Pemex que proporcionan esa facilidad. Hay una movilidad perfecta entre todo el insumo, la materia prima, cómo se produce y cómo se oferta. A esto se le llama monopolio puro. Aquí yo sé que esta clase de economía va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con mi proyecto? Bueno, pues todo, tiene que ver todo,
porque de lo contrario no podríamos sacar costos y mucho menos podríamos hacer un estudio de mercado para mi proyecto. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? Seguimos. Monopolio artificial y monopolio natural son otras dos acepciones, ¿no? El monopolio artificial se vale de cualquier laguna de ley, o sea, de algún medio que impida la entrada de productos o servicios diferentes a los suyos. Estamos hablando de todo lo que son los costos intangibles, es decir, los que físicamente no se pueden tocar. Estamos hablando de los derechos de autor en el INDAUTOR, que es un instituto que registra los derechos de obra. Estamos hablando del INPI, que es en donde se registran patentes, se registran marcas, nombres y avisos comerciales. Y entonces ese monopolio artificial tiene que ver a veces con el que yo, por ejemplo, sea único y exclusivo del mercado. Por ejemplo, una obra como la Mona Lisa, pues su autor es un monopolista artificial, porque estamos hablando de que la Mona Lisa solamente es reconocida únicamente en su obra en un museo de Europa. Y es el único perfectamente certificado para ser obra monopolio del pintor. Estamos hablando, por ejemplo, de los derechos de autor. Los derechos de autor de una obra, por ejemplo, de García Márquez, ¿no? Pues tiene que ver con su derecho y su costo. Porque no crean ustedes que el ser yo monopolista de una obra o de un libro o de una marca o de una patente no tiene un costo, ¿eh? El hecho de que yo sea dueña de Sabrita y que tenga un eslogan, a que no puedes comer solo una, tiene sus costos, ¿sí? Tiene sus costos de eslogan. Si yo tengo una patente registrada sobre la receta secreta del Kentucky Fried Chicken, pues obviamente la receta secreta está patentada y por lo tanto nadie tendría derecho de manejar mi receta secreta porque soy un monopolio del pollo crujiente, sabroso, con ciertos ingredientes y lo tengo patentado ante el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Tampoco si yo tengo una organización no gubernamental que se llama, por ejemplo, la Cruz Blanca, nadie tendría derecho a utilizar mi nombre en otra ONG o siquiera en otra empresa, porque yo lo tengo registrado. O eso espero, muchachos, que todas sus organizaciones tengan registrados sus nombres. ¿Sí? Entonces, su nombre es la marca Cruz Blanca y nadie lo puede usar porque la Cruz Blanca está identificado con una ONG que tiene una meta y tiene un objetivo social. Tampoco voy a tener que costear, por ejemplo, mi logotipo. El logotipo también debe estar registrado y ese logotipo cuesta el registro. Por lo tanto, muchachos, hablar de un monopolio artificial es hablar sobre todos aquellos derechos que tengo de poder explotar una patente, una marca, un nombre, un aviso comercial, un eslogan o un logotipo como recuérdame. Es un eslogan de una marca registrada llamada Gansito, cuya empresa es Marinela y cuyo dueño son los Serviche de Bimbo, que Bimbo se ha convertido en monopolio del pan a nivel nacional. Por lo tanto, el monopolio artificial se da siempre y cuando yo utilizo a lo mejor ambigüedades de ley, lagunas,
y entonces sale y salta por ahí otra empresa, otra ONG, que impida que la mía tenga mayor éxito. ¿Por qué? Porque la otra se valió de algún tipo de laguna y a lo mejor también se llama Cruz Blanca. El monopolio natural es un caso particular en donde cualquier tipo de organización produce toda la producción y que necesita un mercado con coste menor que si hubiera varias empresas compitiendo. Un monopolio natural es algo en donde produce, y entonces quizás tiene competencia de empresas, pero su precio es mucho más bajo. Es el caso de las empresas chinas. Produce, ¿sí? Produce todo lo que quiere, pero eso sí, necesita un mercado que aunque haya varias empresas, ella sigue compitiendo y además los demandantes le compran, ¿no? Entonces, es el caso de las empresas chinas, es el caso de la competencia que existe entre aquellas textileras que dan una blusa en 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, y las grandes empresas textileras cuya misma prenda vale 20 pesos, ¿no? En el caso de las ONG, yo esperaría que no exista un monopolio natural, ¿sí? En donde los costos sean muy bajos y hubiera muchos demandantes. Y pues yo no quiero especificar a nadie, pero yo me preguntaría, ¿será que la Cruz Roja es un monopolio natural? Lo dejamos de tarea. El monopolio discriminador es aquel que pone diferentes precios según el mercado del producto o de los consumidores para obtener mayor beneficio económico, ¿no? ¿Cómo opera? Es cobrar a cada comprador el precio máximo que pueda pagar. Eso es aquí y en China es discriminación. Vamos a ver con alguna empresa de Carlos Slim. Carlos Slim es dueño, por ejemplo, de todas las grandes malls, de todas las grandes plazas, por ejemplo, Plaza Toreo, Plaza Carso, Mundo por decir algunas del norte del Valle de México. Pero a su vez, el mismo consorcio, el mismo Carso, tiene otro tipo de plazas de menor monto para precios populares, para colonias populares que se llaman sendero. Esto quiere decir que de acuerdo al sapo es la pedrada, coloquialmente hablando. Yo voy a poner una plaza de lujo, con precios de lujo, alcanzables para la minoría de la sociedad, y pongo las grandes plazas, incluso con marcas bien importantes a nivel mundial, en donde un pantalón cuesta 20,000 pesos. Pero también voy a poner plaza sendero. En la plaza sendero voy a poner pantalones de 20 pesos, 40, 100 pesos, porque así me lo exige el demandante. Hay plazas para ricos, plazas para clase media y plazas para gente paupérrima, que con su salario mínimo puede adquirir su despensa. A esto se le llama monopolio discriminador. Es diferente a las ONG, porque las ONG de alguna manera a lo mejor tienen variación en sus precios en el servicio que dan, pero de acuerdo a un estudio socioeconómico, ¿sí? No creo que eso se llame monopolio discriminador. Sin embargo, existen algunas otras organizaciones. Por ejemplo, existe una empresa que llamada Ocean Garden, que Ocean Garden es una empresa que maquila camarones chiquitos, medianos, grandes. Y por ejemplo dice, ¿no? No, yo doy mi precio del camarón igual, sea camarón chiquito, mediano o grande. Lo único que hago es que lo pongo en diferentes mercados. ¿Ok? Entonces, hay monopolios discriminadores y yo esperaría que en una ONG no sucediera esto.
el duopolio. Forma de monopolio por medio del cual dos firmas, dos empresas, dos servicios ofrecen al mercado los mismos servicios o los mismos productos. Hasta antes de que apareciera cualquier cantidad de refrescos de cola, Pepsi y Coca tuvieron una guerra llamada la Guerra de las Colas. Fíjense ustedes, hasta hay un libro al respecto. Ahí las dos empresas pelearon un litigio que llevó más de 50 años en decidir quién era la ganadora. Y entonces Pepsi y Cola no nada más peleaban por el color del refresco, no nada más peleaban por la fórmula secreta del producto, sino que peleaban por la terminación cola de la marca. Y entonces se llamaba Pepsi Cola y Coca-Cola. Fue una guerra intestina en este duopolio. O comprabas Coca o comprabas Pepsi. Hay algunos decían, no, ¿cómo vas a comprar una Pepsi para una Cuba? Una Cuba sin Coca-Cola no es Cuba. Pero en realidad, este pleito que hasta se hizo libro, tuvo como consecuencia dos cosas. La primera, que Pepsi dejara de utilizar la cola. Dos, que cambiara la forma, el prototipo de su envase. La Coca-Cola se quedó con el prototipo del envase de mujer, de forma de mujer. Tres, que la fórmula secreta o la receta secreta del sabor de la Coca-Cola solamente se le quedaba a ella, cuyo insumo, materia prima, es la nuez de coca. Y lo más importante es que los colores, la forma de distribución del producto, la forma en que sacaban sus comerciales, fueran diferentes a Coca-Cola, porque Coca-Cola se quedó como la única y soberana de la marca, de la cola, del color, del sabor y de la forma de la botella. Entonces, cuando estamos hablando de un duopolio, más adelante empezó a aparecer algo que se llama benchmarking, copiarle al mejor. Es una corriente, a lo mejor ustedes ya la escucharon, ya oyeron de ella, en donde yo hago un contrato con alguna empresa, por ejemplo, que quiera hacer refrescos de cola. Y entonces Coca-Cola ha dado contratos de benchmarking para que le copien lo que se le hincha la gana que le copien. Obviamente a Coca-Cola no le van a copiar la receta secreta del sabor de la coca, porque esa nada más lo tienen 2 personas en el mundo. Y están en Atlanta, a donde está el centro de Coca-Cola, ¿no? Entonces, yo firmo un contrato de benchmarking, le copio o me dejan que yo le copio al mejor en mi giro las mejores prácticas que le han dado éxito, y ese contrato me cuesta. Y aparte de que me cuesta, es por un tiempo determinado. Entonces, gracias a ello, por ejemplo, la Coca-Cola da contratos de benchmarking y después aparece la Big Cola, Lulu Cola, Barrilito Cola y todos aquellos refrescos de cola a los cuales se les dio permiso, le dio permiso a la Coca-Cola de utilizar por lo menos el color, aunque no el sabor. ¿Cuál es la competitividad entre ellos? Pues el precio. No es lo mismo comprar una PET de 2 litros Big Cola a comprar una PET de 2 litros Coca-Cola. No hay relación en el precio, ¿no? ¿Quiénes van a comprar Big Cola? La gente que le alcanza nada más para eso. Y compra Coca-Cola, ¿a quién le alcanza para una PET de 2 litros? Entonces, ¿por qué decimos esto del duopolio? Porque un ejemplo claro de duopolio, que es finalmente con el contrato de benchmarking no está mal visto en ninguna parte del mundo, pues podemos firmar un contrato de benchmarking con otra ONG del mismo giro, del mismo servicio, y poder copiarle
lo que en apariencia le dio éxito a esa ONG. Y aunque yo me conforme en duopolio, no tiene nada de malo si, solo si, he firmado un contrato de benchmark. Puedo firmar desde las formas de cómo hacer administración hasta firmar un contrato por precios, hasta firmar un contrato de las mejores prácticas de cómo dar consultas o cómo dar el servicio, hasta puedo firmar un contrato de benchmarking para intercambio de personal a la hora de capacitar la exitosa a la no tan exitosa sobre algún tema en donde ande yo falla. Entonces, el duopolio no es malo. Simple y sencillamente hay que firmar un contrato para que la empresa exitosa me dé su know-how. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? El oligopolio, muy mencionado, ¿sí? En todo el mundo existe un número pequeño de empresas productoras de un bien y con esa posición pueden impactar y presionar a toda la comunidad, aunque los precios sean altos y la producción no sea mucha. Regularmente estas empresas se asocian y evitan la competencia. El oligopolio que nosotros podemos comentar, pues es el de las grandes televisoras, ¿no? Antes era duopolio, ¿no? Azteca o Televisa. Ya se han abierto un poquito más hacia otras empresas como Imagen o como algunas empresas televisoras locales de las entidades de la República. Sin embargo, siguen habiendo un número pequeño ofertando a muchas personas. Estos oligopolios los podemos ver en México, en otros países, y aquí tenemos unos 10 canales abiertos, en otros países hay 20 y 30 canales abiertos. No necesito pagar Sky, ni TVT, ni Easy para poder tener muchos canales. Otro ejemplo de oligopolio, pues obviamente también son las empresas de contratación de pago por evento o las empresas de otro tipo de emisoras, como decíamos, Skype y otras más. Entonces, los oligopolios en una ONG podrían verse si solo si existen pocas empresas y muchos demandantes, que me parece que es el caso de muchas ONG, ¿sí? A pesar de que el Estado ha tratado de darles una ayudada a las ONG con los programas de tipo social, nada es suficiente. Todavía tenemos escasez de algunas cositas, que eso lo veremos en la clase de mañana. ¿En qué tenemos escasez? Que ni el Estado ni las ONG han podido cubrir en su totalidad. Por lo tanto, los oligopolios son parte de estos fallos del mercado. Ahora vamos con la parte de externalidades. En su definición, las externalidades se producen cuando las actividades de cualquier empresa, agente económico, de productos, servicios, afectan las actividades de otro agente de una forma que no queda reflejada en las transacciones del mercado. Una externalidad positiva, ¿sí? Y que sí se refleja en la transacción del mercado porque puedo tener más acceso a los bienes y servicios, es cuando los mercados producen cantidades superiores a las socialmente deseables. Entonces, los mercados producen esas cantidades superiores y por lo tanto la sociedad está contenta. ¿Sí? Los consumidores están contentos. ¿Por qué? Porque existe producto y servicio vasto para poder cubrir las necesidades de los consumidores. Llámese consumidores, una ONG, un ciudadano de a pie, cualquier persona que quiera los bienes y servicios del mercado o de las empresas que se dedican a distribuir bienes y servicios. Se llamará externalidad negativa cuando los mercados producen cantidades inferiores a las socialmente deseables. ¿Por qué es negativa? Porque se encarece el producto, porque los precios van a la alta, es decir, hay poco producto, hay poco bien, hay poco servicio y por lo tanto las socialmente deseables, los productos y servicios socialmente deseables
no existen y por lo tanto hay escasez, hay mercado negro y hay precios altos. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Todo claro, me da mucho gusto que todo esté clarísimo. Tenemos dos tipos de soluciones a las externalidades más recurrentes. Son soluciones de tipo privado y en esto les queda a todas ustedes las ONG. La solución a esas externalidades del mercado las podemos ver en fusiones o en convenciones de tipo social. Pero ¿qué es una y qué es la otra? Fusión. Para nadie es desconocido el hecho de que lo de hoy, sobre todo cuando hay crisis económica, es fusionarme con otra empresa, es fusionarme con otra organización. La fusión es un modo de resolver los problemas originados por las externalidades del mercado. Es decir, esos problemas los internalizo mediante la unión de las partes que están implicadas, ¿no? Me fusiono. Y cuando yo me fusiono, ¿sí? Lo que va a pasar es que si yo tengo problemas del mercado, me fusiono. Una ONG con banco de alimentos y una ONG solicitando alimentos para los niños pobres. Una administra un banco de alimentos, selecciona, adquiere, recluta, lo que quieran ustedes llamarle, como banco de alimentos, y otra ONG lo está solicitando los alimentos para niños pobres porque da los desayunos diarios. Una solución privada a los fallos del mercado es el que yo me fusione. ¿Para qué? Para poder resolver la externalidad de los mercados, ¿no? Entonces, otra fusión sería, si yo soy una ONG que me dedico a dar servicio médico, por ejemplo, a población con deficiencias en la vista, ¿no? Lo que puedo hacer es una fusión entre dos ONG para comprar un lote de productos, ¿sí? A un precio de mercado más barata que si yo compro poquitos productos por un lado o un lote poquito por el otro. Mejor hacemos una fusión de compras, hacemos una compra consolidada, ¿sí? Para los grandes laboratorios, el precio baja y por lo tanto el medicamento baja de precio hacia el consumidor. Es lo que hace el IMSS y el ISSSTE. Cuando tenían problemas de la adquisición de las medicinas de su cuadro básico, lo que dijeron, oye, ¿cuánto te están dando a ti la aspirina? En 3 pesos y a ti en 3.50. Y entonces cuando vio estas fallos del mercado, el sector salud, lo que hizo fue fusionarse para hacer las compras consolidadas. Y obviamente abarataron costos. Los costos de comprar una medicina para el sector salud gubernamental son mucho más baratos desde que se hacen esas compras consolidadas. ¿Me expliqué? ¿Hay algún comentario? ¿Vamos bien? ¿O me regreso? Ya sé que es clase de economía, pero es la única forma de entender el costo-beneficio social. Soluciones privadas, también llamadas convenciones sociales. Son códigos morales, ¿no? En donde todos estos códigos morales nos invitan a ser empáticos y ponernos en lugar de los otros. Hay que internalizar las externalidades que puede generar su comportamiento. Por lo tanto, estos códigos morales tienen que ver con la ciencia axiológica, es decir, también el estudio de los valores,
y sirve para corregir la ausencia de algunos mercados. Esto quiere decir que si una ONG tiene problemas, ya sea de compra, ya sea de personal, ya sea de insumos, ya sea de escasez de algún producto que oferta, ya sea de algún servicio en donde no tiene el personal, pues entonces esa ONG se vuelve empática, se pone en los zapatos de esa ONG que tiene demanda de algún tipo de producto, servicio o personal, y esa ONG le ayuda, moralmente le apoya, ¿sí? Para que pueda resolver esos asuntos. Porque a lo mejor el mercado no le ofrece a la ONG débil, no le ofrece personal de servicio social para solucionar esos puestos en donde no tiene personal. Pero a lo mejor la otra ONG sí tiene algún tipo de personal, con una sola persona que le pueda prestar en un tiempo, puede sacar adelante el trabajo que está rezagado. Es uno de tantos ejemplos. Una ONG puede apoyar a otra ONG en algún tiempo, ¿sí? Perentorio, y puede solucionar lo que inminentemente tiene que corregir. ¿Estamos de acuerdo? Estas soluciones son privadas, fusiones y convenciones sociales. Ahora, las soluciones públicas. Bien, cuando hablamos de regulación pública, estamos hablando de la aplicación de la ley. Regular quiere decir aplicación de un marco jurídico, ¿no? Y aquí las soluciones públicas que da el Estado es a través del pago de impuestos, de determinado porcentaje, en determinada cuantía. Y entonces se dice, las soluciones públicas que se dan a los fallos del mercado es aplicar los impuestos, tanto para las empresas oferentes de bienes y servicios como para las ONG. Esa solución, esa solución siempre se da. Es una solución que la gran mayoría de los países emergentes da. ¿Ok? Ah, hay fallos del mercado, te cobro un impuesto porque estoy percibiendo que ocultas el producto. Ah, hay fallos del mercado, te voy a cerrar la empresa porque no has pagado el impuesto. Y por lo tanto, si te encierro la empresa, pues ya es un fallo del mercado. ¿Dónde voy a comprar? ¿Dónde van a comprar los consumidores? Hay países en donde no hay impuestos a los donantes. No hay impuestos a empresas, no hay impuestos. Y no estoy hablando de paraísos fiscales. Estoy hablando de países perfectamente legales. Este tipo de regulación incluso a veces nos provoca el cerrar una ONG porque la carga impositiva que tiene el Estado para regular a los donantes es una carga muy amplia. Y por lo tanto, existe otra parte del Estado en donde interviene para solucionar las fallas del mercado, ¿no? Cuando los bienes están disponibles gratis, las fuerzas del mercado que normalmente distribuyen los recursos están ausentes, ¿no? Y entonces, si están gratis, normalmente es porque el mercado distribuye recursos, pero están ausentes, no existen, ¿no? En el caso de las ONG, si dan bienes públicos, si dan recursos públicos, si hay disposición de los recursos públicos, pero no son suficientes, y en el caso de las ONG no están ausentes, ahí están, ¿no? Pero los bienes públicos no son suficientes para controlar las fuerzas del mercado de oferta y de demanda. Hay mucho más pobres que requieren de nutrición y comida fresca y caliente que los recursos que puede distribuir el Estado para solucionar el problema de nutrición. Punto. ¿Por qué? Porque los índices de pobreza rebasan los recursos o bienes del Estado de los que pueda disponer para solucionar este fenómeno. Por otro lado, cuando un bien no cuenta con un precio asociado,
los mercados no pueden asegurar que el bien es producido y es consumido en las cantidades apropiadas. Entonces, los bienes públicos entran al quite. Si el producto o el servicio no tiene un bien asociado a la canasta básica, por ejemplo, los mercados no pueden decir que es un producto que será consumido en cantidades apropiadas. Por ejemplo, tengo que recordar que esta es una clase muy economicista y tengo que hablar de la canasta básica porque son bienes que de alguna manera no cuentan a veces con precio asociado. Por ejemplo, una canasta básica es el conjunto de bienes y servicios que un mexicano puede comprar con su salario mínimo. La canasta básica es un estudio de mercado que hace el INEGI para saber qué tipo de productos y servicios consumen los mexicanos y por lo tanto poder controlar los precios, ¿sí? Que no se disparen, que no se inflen, que no causen inflación. Entonces, cuando un bien no está asociado a la canasta básica, regularmente es un fallo del mercado, porque a pesar de que se necesita en todas las familias, el consumo no es el apropiado en cantidades que estén acordes con las familias que lo necesitan ese bien. Pongamos el ejemplo de las computadoras. Aun y cuando la canasta básica nos diga que debemos tener familiarmente una computadora por familia, el precio no está asociado a esa canasta básica, es muy alto. Y entonces el consumir una computadora, ¿sí? No es ese consumo que requiere la política pública de Estado, que es donde hay una familia, hay una computadora. No está asociado, porque una familia que gana el salario mínimo no puede adquirir una computadora. ¿Sí? Si esto lo traspolamos a una ONG, nos vamos a dar cuenta que la ONG tiene un presupuesto, tiene cosas que comprar, tiene bienes que adquirir. Pero esos precios tienen que estar asociados a la función, al objetivo, meta que se ha trazado. Y si son productos que están en canasta básica, tienen que echarle un vistazo a la canasta básica para saber cuál es el precio más o menos que deben adquirir. Por lo tanto, los bienes públicos también están controlados, a veces por el gobierno, mediante una canasta básica. Que dicho sea de paso, yo he peleado muchísimo en investigación de que la canasta básica que tenemos en México es una canasta imperfecta del país. ¿Por qué? Porque yo lo que consumo en Tabasco no es lo mismo que se consume en Coahuila. O yo le preguntaría a un coahuilense, ¿de verdad en tu canasta básica podrías tener un peje lagarto? Y en Tabasco la canasta básica, el peje lagarto y el pescado es la base de la nutrición del tabasqueño. En tales casos, la política del gobierno puede remediar los fallos del mercado e incrementar el bienestar. Ahí están los más de 300 programas sociales de la política pública de Estado para poder corregir los fallos del mercado y darle bienestar a la población. ¿Hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Qué padre. Cápsula. Los fallos del mercado. A continuación, les voy a proporcionar una peliculita muy corta, ¿no? Que se llama Fallos del mercado. ¿Qué precio tiene el Monopolio Tex? 28.300, distinguida. En las 3 farmacias que he ido, están al mismo precio. ¡Carísimo! Ni que se hubieran puesto de acuerdo. Así están las cosas, señora. ¿Lo va a llevar? ¿Y qué alternativa tengo? El mercado genera muchas cosas positivas, variedad, competencia, pero también tiene fallas, a las que hay que estar atentos.
En los monopolios, por ejemplo, las empresas actúan como si fueran una sola, fijando los precios o condiciones de venta de los productos o servicios en el mercado. Por ejemplo, en Chile las cadenas de farmacias fueron demandadas ante el Tribunal de la Libre Competencia, porque se habrían puesto de acuerdo en los precios de más de 200 medicamentos de primera necesidad. Cuando estos hechos se comprueban, son ilegales y los fiscaliza la Fiscalía Nacional Económica. Cuando la información es asimétrica o está oculta para los consumidores y consumidoras. Las empresas siempre saben más acerca del producto o servicio que el cliente. La ley del consumidor exige que la información sea transparente, veraz y oportuna. Costos de organización. Para las empresas, siempre es más fácil organizarse. En cambio, los consumidores están dispersos y no saben qué problemas tienen en común. ¿Quién está dispuesto a unirse para reclamar por cobros raros en las cuentas? Los costos de transacción. Los consumidores, para ejercer sus derechos, deben incurrir en costos que son naturales, pero hay empresas que con su comportamiento los encarecen aún más. ¿Pudiste comprarle el remedio? ¡Ah! No, en las 3 farmacias que fui, estaba al mismo precio. Si hasta se ponen de acuerdo. Y carísimo. Así que te preparé uno casero. Pruébalo. Hey, Juan, Sandra, en vez de salirse del mercado, ¿no les parece mejor aprender sus beneficios y sus fallas? No existe el mercado perfecto, pero podemos perfeccionarlo conociéndolo y ejerciendo nuestros derechos. Ese es el remedio. El aprendizaje y ejercicio de los derechos y deberes del consumidor permite que las personas se empoderen, conozcan y comprendan adecuadamente las reglas y fallas del mercado y tomen buenas decisiones de consumo, responsablemente. Consuma bien, viva mejor. Bien, bueno, esta pequeña cápsula, a pesar de ser chilena, ¿verdad? Es una cápsula que también tendría como intención el hecho de que sepamos que en todos los países, sobre todo de Latinoamérica, existen oficinas para la defensa de todos estos fallos del mercado. En el caso de México tenemos la Procuraduría Federal del Consumidor y sus procuradurías o sus delegaciones a nivel federal. Por lo tanto, ahora, si no hay algún comentario, alguna pregunta, etcétera, vamos a pasar al siguiente. Ahora bien, ya estuvimos hablando de que los fallos del mercado modifican los costos. Los costos mayormente identificados en un proyecto es el coste de inversión, el coste de operación, el coste de mantenimiento. Acuérdense ustedes que la palabra coste es muy castiza, es muy española, pero es lo que la literatura moderna trae en todo lo que son las obras de este tipo, es decir, los que hablan de costos. Vamos a ver, cuando estoy hablando de costos de inversión, necesito calcular, necesito estimar los costos, los montos de aquellos recursos que demandará el proyecto antes, durante y en su ejecución, en la ejecución de la inversión. Un ejemplo de ello lo tenemos en los costos de inversión de estudios y diseño. El hecho de que yo vaya a hacer un estudio y diseño que nada más esté en la parte intangible de la comunidad, los costos intangibles de la empresa, los costos que no físicamente no tienen aparentemente un costo, también entra dentro de estos costos de inversión, porque se supone que a futuro yo voy a tener un retorno de esa inversión a nivel social, ¿sí? Pero que tiene mucho que ver con hacer bien las cosas, sobre todo cuando es un proyecto nuevo. Tenemos costos de inversión cuando lo que yo quiero es invertir en terrenos. ¿Para qué? Para poder ampliar mi ONG, para poder construir un aula más, etcétera, ¿no? Tenemos el costo de la maquinaria y equipos. Cuando yo deseo adquirir algún tipo de instrumento médico, sobre todo si viene del extranjero, pues necesito costear muy bien, sobre todo porque aquellas ONG que se dedican a la materia médica, a veces los insumos vienen del extranjero y tendrán que costear en divisa.
ya sea dólares, ya sea euros, etcétera. Incluso a lo mejor en yuanes, ¿no? Si vienen de China. Tenemos el costo de inversión a nivel de supervisión y asesoramiento. Esto tampoco es un bien tangible, es intangible. Es un servicio intangible, por lo tanto también tiene un costo de inversión porque a futuro esa supervisión y asesoramiento me traerá un retorno social mucho más amplio, aunque nada más esté a nivel de informe de supervisión. Y construcción de una planta física, y le llamaremos planta física a cualquier tipo de construcción nueva que yo desee hacer, que yo desee estructurar con la inversión y con el recurso que yo tenga, ¿no? Entonces, costos de inversión abarcan estos ejemplos sobre todo. Le llamaremos costo de operación a todos esos recursos que demandará el proyecto durante su operación. Es decir, gasto corriente, el gasto que debo tener en el cash, en el flujo de caja, el gasto que demandará la operación normal, para lo que debo tener ahí el dinero a la vista, sea en una cuenta bancaria o sea en caja. Estoy hablando de sueldos y salarios básicos. Estoy hablando de servicios básicos. Estoy hablando de la renta que tengo que pagar. Estoy hablando de las facturas que tengo que pagarle al proveedor en mi operación diaria, porque esos insumos son de operación diaria. Por ejemplo, alimentos para un desayunador comunitario. Debo tener en la caja el dinero suficiente para poder pagar el combustible si es que debe haber movilidad de algún funcionario de la ONG hacia otro municipio, hacia otra colonia, hacia otros tipo de localidades en donde tengo que gastar en gasolina. Son costos financieros, porque si yo tengo una deuda con el banco, le llamaremos costo financiero al pago de intereses que le debo yo otorgar al banco por tener ese crédito. Y otro costo de operación son los seguros que tengo que pagar por motivo de cualquier concepto. El seguro de vida de mis empleados, el seguro de siniestros de mi local o de mi ONG, el seguro sobre los autos utilitarios que tiene mi ONG, etc. ¿De acuerdo, muchachos? Costos de operación. Todo el costo que debo planear para que mi ONG opere en tiempo y forma. Es decir, la vida cotidiana de mi ONG. Tenemos los costos de mantenimiento. Son recursos que demandará el proyecto en un futuro, ¿sí? Pero también son costos que debo calcular durante la operación en determinado momento. Es mantener la capacidad operativa del proyecto. Voy a poner un ejemplo sumamente costoso, sumamente, pues, peligroso, pero que no estamos exentos de ello. Debo calcular a futuro un costo de mantenimiento por si el 19 de septiembre llega otra vez un temblor fuerte. Yo debo tener una especie de recurso para la operación y mantenimiento de mi inmueble. Por ejemplo, el hecho de que venga un terremoto y si mi construcción es nueva y no alcanzó a agarrar bien el material, a pegar bien, a lo mejor en ese terremoto, que con independencia de que sea más de 6 grados, provoca que se caigan las lajas, provoca que se caiga parte del yeso del techo, etcétera, pues tenga yo que erogar un recurso durante la operación de mi ONG y en determinados momentos por motivo de un terremoto, ¿no? Me estoy yendo a los extremos, pero es real. Entonces, los costos de mantenimiento, sobre todo, es que yo tenga un recurso de contingencia para la remodelación de inmuebles por si durante la operación de mi proyecto sucede algo que no esperaba yo. Si esto lo hacemos una analogía con una familia
cualquiera. Pues podemos ver que si mi casa la acabo de pintar, la acabo de remodelar, viene un terremoto, pues obviamente se me cae el yeso, se me caen partes de las lajas, se me cae parte de los azulejos de la pared. Y entonces el jefe de familia tendrá un costo contingente que operar para que mi familia viva en una casa más o menos habitable y sin contratiempos. ¿Me expliqué? Costos de mantenimiento. ¿Y cómo estimo los costos? Hay 3 técnicas, ¿no? Este paso es toral para cualquier proyecto de una ONG. Este tema de estimación de costos es un estudio de mercado que casi nadie hace. Todo el mundo se va con el proveedor que me recomendaron, con el que me queda en la esquina de la empresa, con el que es la empresa de mi sobrino, porque además es la empresa de X. Los costos deberían estimarse acorde a un estudio de mercado, a manera de que yo tenga un análisis y una relación de costo-beneficio en donde yo convierta los costos y beneficios a valor actual, pero con el precio menor. Aunque no baje la calidad, sea el precio menor, con la calidad que yo espero. Por lo tanto, yo necesito costear mi proyecto con proyectos similares. Existen N número de ejemplos con otras ONG e incluso otras ONG de otros países que yo puedo investigar en internet para que más o menos estime un costo de cuánto sale mi proyecto con otros proyectos similares incluso de otro país. Debo tener también una investigación de mercado con costos unitarios ya conocidos. Es decir, costos donde yo sé en cuánto está la tonelada de varilla, donde esté que está el costo de la tonelada de cemento, costos unitarios conocidos en donde hay duopolios, ¿sí? O hay oligopolios que tienen ya perfectamente establecidos sus precios, como puede ser Cemex. Entonces, la tercera técnica que yo puedo enfrentar es manejar cotización. Es muy sano que para hacer un proyecto yo pida cotizaciones por lo menos a 3 empresas del mismo giro, a 3 oferentes del mismo giro y empezar a comparar precios, empezar a comparar los costos en los que yo puedo invertir y hasta donde me alcance la sábana, acuérdense, hasta ahí me taparé. Y entonces, para estimar costos de un proyecto tenemos 3 técnicas. La técnica menos recomendable es el proveedor recomendado. Regularmente va a inflar precios, pero regularmente hay una dosis de corrupción, ¿no? Entonces, si de lo que se trata es de abatir costos, lo que tengo que hacer es una buena investigación del mercado, ya sea con una o con otras técnicas. ¿Y cómo le hago? Ya tengo mis costos, ya tengo las comparaciones, y ahora ¿cómo le hago para evaluar las alternativas? Pues tengo que compararlos, tengo que estudiarlos, tengo que analizar cuál es el beneficio directo de escoger un proveedor dentro del proyecto y luego decidir la conveniencia de su ejecución. Si ese proyecto ya está costeado, ahora estudio la conveniencia de ejecutar dicho proyecto. Por lo tanto, realizo la descripción de alternativas. Identifico los costos. Los costos asociados a cada alternativa de educación, por ejemplo, pueden clasificarse en las siguientes categorías. ¿Cuánto me salen los costos de inversión? Es decir, la planta física. ¿Cuánto me salen los costos de operación? Es decir, la nómina sobre todo. ¿Y cuánto me salen los costos del transporte, si es el caso para la movilidad de alumnos y de maestros? Ahí identifiqué 3 tipos de costos, ¿no? Sin olvidar que a lo mejor pueda tener un colchoncito contingente para los costos de mantenimiento de la planta física. De ahí, selecciono la alternativa. No hay que olvidar que la selección de proyecto es una y la selección de alternativas del proyecto es otra.
Esta selección de alternativa es la que se presenta a las autoridades. Ellos son quienes deben aprobar y proveer el financiamiento, en este caso, nuestro patronato, nuestros donantes. Sus donativos son la clave para ejecutar el proyecto. En algunos casos, si no me provoca grilla, si no me provoca gritos y sombrerazos, si no me provoca problema, puede ser conveniente presentar a la comunidad beneficiaria la alternativa que hemos escogido, señalando el por qué fue elegida y los beneficios y costos asociados a ella, que es para bien de la comunidad. No olvidemos que existen costos de oportunidad. Y estos costos de oportunidad no son otra cosa más que aquel costo elegido como la mejor alternativa, incluso sacrificando otra opción. El costo de oportunidad es el sacrificio de comprar una cosa y dejar de comprar otra. Pero esto solamente si en el análisis de costo ese sacrificio es la mejor opción, sobre todo en precios. Si yo ya tengo el costeado del proyecto, ya lo que tengo son todo lo que es el análisis de mercado, ahora, ¿qué espero de mi proyecto? La pregunta, ¿espero ingresos monetarios? Sí, ¿por qué no? No es lo mismo que yo espere ingresos monetarios por una tasa interna de retorno de la inversión, en donde esta TIR tiene que ver con la recuperación total de mi inversión y hasta algún tipo de dinero marginal o de ganancia, a que yo espere ingresos monetarios que de acuerdo al servicio altruista que yo presto, pues estoy cobrando por dicho servicio algo simbólico. Sí espero ingresos monetarios, no para cubrir la inversión, pero sí para tener algo de dinero para poder seguir operando en mi ONG. ¿Qué otro beneficio espero del costear mi proyecto? Pues un ahorro en costos, ¿no? Espero obtener la mejor alternativa de proveedor, la mejor alternativa de precio, la mejor alternativa de productos y servicios. Pero lo más importante, ¿qué tipos de beneficios espero hacia la comunidad? Bueno, pues no nada más es revalorizar los bienes y los servicios que ofrezco, ¿no? Sino lo que yo pretendo es beneficiar a la comunidad reduciendo riesgos. Hace poco visité a un plantel educativo en donde tienen un programa Esta Escuela es Nuestra. Esta Escuela es Nuestra tenía una inversión por parte de las autoridades, tenía una inversión con unas cuotas de los padres de familia y tenía el recurso del programa social llamado Esta Escuela es Nuestra. El riesgo que yo vi es que todavía no estaba muy bien consolidada la obra, tenía algunos techos de lámina y obviamente el riesgo era mayor. Yo esperaría que con cualquier inversión que haga una ONG, los riesgos se minimicen al máximo. Además de que estudie que el impacto ambiental deba ser positivo, ¿no? Lo más importante de un proyecto sería también que un beneficio para mi ONG es que yo me presente con una mejor imagen, porque el servicio o los bienes que doy son realmente de calidad y son de servicio al cliente de calidad. Y el tipo de beneficio que deberíamos de poner todo el foco, de ponernos todas las pilas, sería el que el beneficio que espero es tener la mayor cobertura en diferentes sectores para asistir a los grupos vulnerables. Ese es el beneficio final que yo espero. Pero para ello tuve que hacer todo el costeo, ¿no? Entonces, por eso el análisis se llama costo-beneficio social. Cápsula. Relación costo-beneficio. Les voy a presentar una cápsula muy cortita que nos puede complementar lo que estamos diciendo.
Bien, como pudieron ver, bueno, pues estas son las fórmulas clásicas de todo lo que significa los costo-beneficio, los beneficio-costo, dependiendo de lo que queramos calcular. Y bueno, pues eso tiene que ver con algún tipo de organización lucrativa, es decir, aquellas instituciones que de alguna manera requieren su retorno de la inversión total. ¿Por qué pasamos esto? Porque de alguna manera lo que nosotros tendríamos que hacer es primeramente ver que estas fórmulas son la base para el costo-beneficio social, ¿no? Que lo veremos a continuación. Pero lo más importante quizás sería el que nos demos cuenta que cuando yo costeo bien, cuando yo tengo muy claras las metas a las cuales voy a llegar y sobre todo tengo los beneficios bien detectados, entonces el proyecto puede ser viable, ¿no? Si es viable el proyecto es porque hubo una investigación de la rentabilidad social de dicho proyecto. Porque además hay posibilidad de llevarlo a cabo, pero además porque puede ser exitoso. Entonces, una cosa es que sea viable y otra cosa es que tenga el dinero, ¿no? Pero para eso se hace la planeación del costeo. En este caso, cuando hablamos de rentabilidad social, que no es rentabilidad de lo que yo espero obtener en dinero, es porque estoy hablando de ese costo-beneficio social. Lo que yo espero como una ONG es una rentabilidad social. Esta se puede medir por la eficacia de las acciones que realiza. Y todo ello para conseguir el objetivo que se planteó, que es social, ¿no? El retorno de la inversión que hace en la captación de fondos no es tan alta, no es tal. La rentabilidad social mide la eficacia de las acciones de la ONG. Asimismo, existen muchos indicadores financieros que pueden ayudar y evaluar la gestión económica de una ONG, como pueden ser los indicadores de ingresos, los indicadores de gastos, los indicadores de patrimonio, el de endeudamiento, el equilibrio presupuestario, pero en un futuro ustedes podrían tomar el curso de cómo se diseñan, se calculan y se evalúan los indicadores. Asimismo, la rentabilidad social define el valor que un proyecto aporta a la sociedad, pero esa aportación siempre se debe ver con la óptica de los beneficios, porque una vez ejecutada y puesta en marcha, ¿sí? Con independencia de si su rentabilidad económica lo es o no, la puesta en marcha nos da la facultad de decir al final, nuestra rentabilidad social fue positiva, y con independencia si gané o no gané dinero. La intención es que aunque saliera el costo-beneficio en ceros, la rentabilidad social saliera mayor a 1, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Y esta relación costo-efectividad compara la inversión a precios sociales con el número de beneficiarios directos. Aquí estamos hablando de que una rentabilidad social se va a medir en función de quién recibe directamente el beneficio. Si son los niños con discapacidad visual, es la rentabilidad con el número de niños, no si los papás están ahorrando en que paguen una colegiatura, en otra empresa, en otra escuela, ¿sí? Para poder pagar esa escuela con deficiencia visual. Entonces, la rentabilidad social de una ONG se calcula diferente al costo-beneficio de la película y a lo que comúnmente llamamos la tasa interna de retorno en dinero que espera cualquier organización. Pero, ¿cómo podríamos medir nuestra rentabilidad social? Con la medición costo-beneficio social. Son fórmulas. Vamos a ver, miren. Para medir el costo-beneficio social de una ONG, se utiliza el costo-beneficio, ¿sí? Nada más que le vamos a aumentar la perspectiva social. En el caso de los beneficios sociales, son los ingresos o el valor agregado que provoca o que impulsa un proyecto para la sociedad.
Los costos son recursos o el valor perdido que implica un proyecto a la sociedad. Y no es que yo pierda todo el dinero, simplemente hay que tomarlo así. La perspectiva social es el valor perdido de algún tipo de inversión que finalmente no es perdido. No es perdido porque mi meta está bien trazada y lo que quiero es hacerle bien a la sociedad. Entonces, para calcular la relación costo-beneficio social, se divide la suma de los beneficios sociales entre la suma de los costos. Si la relación es mayor que 1, el proyecto es rentable socialmente. Fácil, ¿no? Pero la verdad es que sacar el costo-beneficio social es muchísimo más complicado. Hay que tener en cuenta que los precios sociales o sombra de esos precios son los que reflejan su valor social, no su valor de mercado. Veamos. Por ejemplo, una ONG que se dedica a la educación ambiental realizó un análisis costo-beneficio para evaluar la viabilidad de su proyecto. El proyecto consistía en impartir talleres de concientización ecológica a estudiantes de primaria y secundaria en una ciudad. Los beneficios del proyecto eran el aumento del conocimiento en el tema ambiental, ¿no? El reducir la huella ecológica y la mejora de la calidad de vida de los habitantes por tener un mejor ecosistema. Los costos sociales del proyecto eran los recursos humanos, materiales y financieros que se requerían para llevarlo a cabo. No sé, no nada más necesitaba yo ambientalistas o los profesores que dieran los cursos, también necesitaba un aula, también necesitaba algún tipo de recurso de movilidad. Y entonces la ONG estimó los beneficios y los costos en términos monetarios, usando precios sociales o precios sombra cuando eran necesarios. El resultado fue una relación costo-beneficio de un 1.25, lo que indicaba que el proyecto era rentable socialmente. ¿Pero qué es un precio sombra? Son los precios que se asignan a los recursos que no tienen un mercado, que no tienen un precio exacto, que no lo podemos identificar claramente porque a lo mejor están en un mercado distorsionado. Los precios sombra se estiman utilizando técnicas como la valoración contingente, el método del costo del viaje, el método del costo evitando, entre otros. Suponiendo, ahí va el ejemplo, suponiendo que una organización quiere renovar sus oficinas y necesita estimar el beneficio de hacerlo. El beneficio no puede medirlo directamente en el mercado, porque no puede ir a comprar, por favor, ¿me da, por favor, 1 kilo de motivación por estar en nuevas oficinas? O por favor, ¿me da 2 litros de lágrimas de risa, de felicidad de los trabajadores que están en una nueva oficina? No. Ello depende de factores como satisfacción de los empleados, mayor productividad, una mejor imagen corporativa. Entonces la organización utiliza un método de valoración contingente para preguntar a los empleados cuánto estarían dispuestos a pagar por trabajar en unas oficinas renovadas. Obviamente el precio no va a ser quizás en dinero, pero sí va a ser a lo mejor en satisfacción, en motivación, en tener mayor productividad. El resultado es un precio sombra que refleja el valor de los empleados que le dan a la renovación de las oficinas. Este precio sombra se puede usar para comparar con el costo de renovación y decidir si vale la pena hacer la remoción o el remozamiento de las oficinas contra lo que dice el empleado. A lo mejor el empleado dice, a mí me vale, ¿no? Donde tengo un escritorio, no importa si la oficina está pintada o no. Puede ser, pero estudios serios han dado como resultado que los precios sombra es el valor social que se le da a cualquier proyecto. Ejemplo de un costo-beneficio social. Supongamos que se quiere evaluar la rentabilidad social de un proyecto de una ONG que brinde educación y alimentación a niños en situación de pobreza. El costo del proyecto es de 10 millones de pesos y se espera que beneficie a 1,000 niños por un año durante 5 años. Los beneficios del proyecto son aumento del nivel educativo, reducción de la desnutrición, elevar la calidad de vida del niño, evitar la mortalidad infantil y la generación del capital humano para el desarrollo de este país.
Para estimar estos beneficios se usan los siguientes datos. Miren, los datos que voy a dar son muy amplios, son fórmulas muy complejas, pero grosso modo explican cómo sacar un costo de beneficio social. Recuerden que las presentaciones que estoy utilizando hoy mismo se las voy a mandar para que tengan ustedes el análisis exacto de lo que voy a presentar a continuación. En principio, se ponen y se enlistan todo tipo de costos. El valor social de alimentar a un niño, cuál es la tasa de desnutrición de un país, cuál es la de reducción de la desnutrición, el valor social generado por el proyecto, el costo de educar a un niño, etc. Necesito sacar en la lista de costos del proyecto, tanto de niños que van a ser beneficiados del proyecto, como las tasas que INEGI me da respecto al objetivo social que quiere mi ONG en este proyecto, como la mortalidad, desnutrición, es decir, evitar estos indicadores. Para calcular este costo-beneficio social se usa en la tasa nacional de descuento y entonces se tiene que, vuelvo a calcular los costos, vuelvo a ver cuáles son las operaciones, ¿no? Por niños, por reducción de mortalidad, por el beneficio total del proyecto, y entonces a lo mejor tengo un resultado de los 50 millones de pesos. Asimismo, empiezo a manejar el valor presente neto de mi proyecto, que es la diferencia entre el valor presente de los beneficios y el valor presente de los costos, usando la tasa social de descuento. Esto se calcula con esta fórmula. Esta fórmula es el valor presente neto de mi proyecto. Es una fórmula econométrica en donde voy a sustituir literales. Los B, la B mayúscula, son beneficios de cada año. La CO es el costo inicial. Y en este caso, si yo sustituyo los números, las cantidades en la fórmula, a lo mejor mi valor presente neto no son los 50 millones de pesos, sino el resultado son los 60.897 millones de pesos. Entonces, la relación costo-beneficio del proyecto es el cociente entre el valor presente de los beneficios y el valor presente de los costos, usando la tasa social de descuento. Y entonces empiezo nuevamente a sustituir. La fórmula completa me da un beneficio, una renta de costo-beneficio social del 7.089. Esto significa que por cada peso invertido en el proyecto se obtienen 7.089 pesos de beneficio social. ¿Sí? Siendo mayor a 1, ya es beneficio social. Entonces, no nada más es estar calculando el costo-beneficio social desde el punto de vista de la cobertura. ¿A cuántos cubrí con las necesidades en tiempo y forma, pero además de manera exitosa? Tengo que hacer toda esta formulación para obtener el costo-beneficio social en pesos y centavos. Entonces, este es uno de tantos ejemplos. Ustedes pueden aplicar con detalle, con mucha paciencia y parsimonia, la aplicación de estas fórmulas para saber si su proyecto es rentable socialmente o no. Por lo tanto, muchachos, vamos a ver que con independencia de las fórmulas, con independencia del costeo y la investigación de mercado, con independencia de cualquier otro asunto, tenemos dos reflexiones finales para esta clase. Primero, la gestión de una ONG requiere de los mismos conceptos económicos de cualquier otro tipo de organización. Estamos hablando de conceptos como fallos del mercado, externalidades, fusiones, convenios de tipo social, con todo lo que significa recesión, con todo lo que significa economía como tal, que es
el estudio de la escasez de los productos y servicios, con excepción de que si existen los fallos o intervención en el mercado del Estado, con excepción de lo que es un precio sombra, con la independencia de todo lo que se ha dicho en esta clase, ¿sí? La ONG requiere de todos esos conceptos. Sin economía, sin las fases de la economía, sin los análisis costo-beneficio-eficiencia o costo-beneficio o beneficio-costo, nosotros no tenemos por qué hacer proyectos. Si no tomamos en cuenta estos conceptos, nuestro proyecto puede ser fallido. Y cuando hablo fallido, es porque simple y llanamente estoy hablando de un proyecto que no está adaptado ni en costos ni en beneficios acordes a la realidad. Más allá de que su objeto social no sea la obtención de dinero por parte de quienes constituyen una ONG, más allá de esto, la economía debe estar presente en un proyecto. Las fórmulas econométricas deben de estar presentes en un proyecto. Eso que quede muy clarito. No queramos hacer proyectos sin dos elementos: el estudio de mercado y sobre todo la parte económica. En tal virtud, una ONG requiere de esos cálculos, de análisis, de selección de alternativas. Y cuando hablo de cálculos y análisis, también hablamos del cálculo de depreciación, a lo mejor de mis autos utilitarios. También requiere del cálculo de los impuestos que se vayan a pagar. También implica de los cálculos que debo hacer si mi proyecto es pari passu. Acuérdense, un proyecto pari passu es si tengo subsidios del gobierno y si tengo el dinero propio, los ingresos propios. Los cálculos implican todo tipo de partida presupuestal de la que me otorga el gobierno, pero sobre todo de las cuentas que en los estados financieros yo debo de concretar a través del exacto análisis de mi contabilidad, sobre todo para un año fiscal. Ya si el proyecto es recurrente, son 2 años fiscales, 3 años, depende de lo que requiere el proyecto, ¿no? Por eso la fórmula habla de B1, B2, B3, etcétera, también. Por lo tanto, requiere que ese proyecto de una ONG optimice sus recursos. Y para ello, los estudios del mercado, los estudios de una cotización, los estudios de los proveedores, la adquisición en calidad y cantidad, pero sobre todo en precio, de los bienes y de los insumos que requiero para llegar a la meta de mi objetivo social. Y esto solamente se puede llevar a cabo si se tiene una disciplina metodológica para realizar, por un lado, los presupuestos, por otro lado, para la ejecución del gasto, por otro lado, el retorno de la inversión, que en nuestro caso es un retorno de inversión de tipo social. Pero sobre todo, el hacer o gestionar una ONG significa no solamente tener el recurso económico, significa tener la voluntad política de las autoridades, voluntad social de nuestros donantes y sobre todo de la participación de nuestros empleados, de nuestras ONG, que trabajen con el entusiasmo y la calidad en el servicio que se requiere para obtener el éxito que esperamos. Por lo tanto, muchachos, el éxito de una ONG consiste en la gestión de todos los recursos y sobre todo el ser disciplinados en el método y la metodología. Por lo tanto, hasta aquí llegó mi clase, por ejemplo, hasta aquí llegó mi exposición y me gustaría saber si hay algún comentario, hay algo que hacer, alguna pregunta, etcétera. Adelante. ¿Nada? Miren, tenemos muchos chats por aquí, chicos.
en donde hacen comentarios de ejemplos, etcétera. Pero hoy mismo, es más, si no es por decir, ahorita mismo voy a mandarle a la licenciada Ruth mis presentaciones de ayer y hoy, porque mañana damos un broche final a lo que es nuestra participación, nuestro examen final que debemos resolver. Y para ello, pues mañana va a estar, me parece que muy interesante nuestra participación, porque ¿qué creen? Estamos hablando de en dónde sí y en dónde no invertir en una ONG. Así es que por mi parte es todo, licenciada Ruth. Muchas gracias, doctora. Tenemos ahí algunos comentarios, muy buenos comentarios. También nos piden, como usted mencionaba, las presentaciones, las grabaciones, con mucho gusto se las vamos a hacer llegar. Y tenemos un comentario de Edgar que va más hacia el departamento de capacitación. Edgar, con mucho gusto vamos a tomar en cuenta estos comentarios de cursos que nos piden. Recuerden que al final de cada curso les pedimos nos apoyen con una evaluación. En esta evaluación es donde justamente nos ayuda muchísimo que ustedes coloquen ahí estos comentarios, porque estos son los que nosotros escalamos a los que obviamente toman las decisiones, pero de cualquier forma con mucho gusto se los vamos a hacer llegar de palabra a la jefa del departamento. Y si no hay dudas del tema o comentario, con esto cerraríamos la segunda sesión y los esperamos mañana en la tercera y última sesión de este tema. Muchas gracias, licenciada Ruth. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos mañana. Los esperamos a las 9. Hasta mañana. Claro que sí, hasta mañana. Que tengan buen día todas y todos.